Muy buenos días a todos. Buenos días hermanos, buenos días familia. Para quienes no me conocen, mi nombre es Néstor Carrillo. Soy pastor de la Iglesia Renuevo en La Paz, Baja California Sur. Y me da un gusto poder estar un domingo más con ustedes, pues compartiendo la palabra de Dios y pasando este tiempo juntos como familia también. Antes de continuar con nuestro programa, me gustaría compartir con ustedes algunos anuncios. Muchos de ustedes ya conocen los servicios que tenemos regularmente o el contenido que estamos subiendo regularmente, principalmente a nuestra página de Facebook. Así que puedes buscarnos en Facebook como Renuevo La Paz y puedes seguir ahí todo nuestro contenido. Estamos subiendo cada jueves un podcast acerca del amor, acerca de muchos temas, pero específicamente esta temporada Sebastián Corona, quien conduce este podcast, está enfocándose ahorita en el amor. Los sábados también subimos contenido tanto para niños a las 2 de la tarde. Tenemos la hora divertida. Muchos de ustedes ya conocen la hora divertida. Y pues los invitamos a seguirnos también en Facebook a través de estas transmisiones. Y también los sábados a las 6 de la tarde tenemos, pues Sebastián Corona dirige lo que es la reunión tribu, que son jóvenes adultos. Y pues cada domingo nos reunimos a las 10 de la mañana. Estamos aquí a través de Facebook, a través de YouTube, compartiendo la palabra de Dios y pasando este tiempo juntos en familia y también pues con todas las personas que nos acompañan a través pues sus diferentes dispositivos. Así que pues acompáñanos, síguenos en nuestras redes sociales, puedes dejarnos un comentario, puedes seguirnos para que las notificaciones puedan llegarte cada semana. Como ya lo hemos estado informando, aún no tenemos una fecha específica en la cual vamos a reabrir otra vez la iglesia, pero ya nos estamos preparando para hacerlo. La próxima semana vamos a estar comunicándoles, hermanos, familia, cuáles son las medidas que vamos a estar tomando, qué es lo que puedes esperar en el momento que podamos reabrir otra vez la iglesia, cómo vamos a hacer el regreso pues al edificio, a las actividades que tenemos regularmente y vamos a estarles dando más información. Las fechas específicas, recuerden que depende mucho del semáforo COVID, cómo están los niveles. Esperamos que en el nivel número 4 ya podamos comenzar pues a tener unas reuniones con asistencia limitada, pero poder estar ya comenzando reuniones pues en el edificio de nuestra iglesia. No, aunque no tenemos las fechas específicas, vamos a compartir con ustedes la semana que viene el plan de cómo vamos a realizar este regreso paulatino a nuestras actividades en el edificio de la iglesia. Así que para que ustedes puedan tener una idea, dependiendo en los niveles, cómo vamos a estar pues ahora sí que realizando nuestras reuniones y queremos que darles toda la información posible. Queremos que sepan ustedes qué esperar al momento de regresar al edificio de la iglesia. Vamos a estar implementando algunas regulaciones de higiene, de salud. Así que no queremos que los tomen por sorpresa. Por eso queremos informarles acerca de todas estas cosas. Y la semana que viene, perdón, vamos a estarles informando acerca de todo esto. Pero por lo pronto sigamos en oración. Sigamos siendo iglesia donde estamos. Si tienes más tiempo con tu familia, estoy seguro que Dios tiene un propósito para que puedan estar juntos como familia, eh, compartiendo juntos y también teniendo un tiempo con Dios como familia. Durante esta semana voy a estar compartiendo alguna información de cómo pueden comenzar devocionales familiares. Así que si a ti te gustaría comenzar un devocional, un tiempo con Dios, con tu familia, puedes mandarme un mensaje, puedes mandarnos un mensaje a través de Facebook, a través de YouTube, dependiendo de dónde nos estés viendo. Si tienes mi celular, si eres parte de la Iglesia Renuevo, seguramente tienes mi contacto y puedes mandarme un mensaje para saber cómo puedes comenzar tu devocional en familia. Esta semana también estaremos transmitiendo diariamente un breve devocional por las mañanas, así que puedes seguirnos a través de nuestras páginas, nuestra página de Facebook para que puedas escuchar estos devocionales matutinos y puedas, pues de alguna manera, refrescarte con la palabra de Dios para empezar el día. Pues solamente hermanos añadir otra cosa, queremos agradecer a todos aquellos que han estado ofrendando, que han estado siendo fieles en sus diezmos y ofrendas. Ahora en este tiempo que nos estamos preparando para regresar, la verdad es que hay muchas cosas que necesitamos comprar, adquirir y ha sido una bendición poder contar con pues, los recursos suficientes para poder ayudar a familias que están teniendo dificultades todavía con esa situación y también comprar aquellas cosas que necesitaremos para brindarles a ustedes un mejor servicio al momento de estar en la iglesia y podernos proteger unos a otros y cuidarnos en este tiempo. Y gracias hermanos porque es todo lo que hacemos y los fondos que tenemos para poder
tener un edificio y poder realizar el ministerio que Dios nos ha dado también es gracias a sus ofrendas y a sus diezmos. Y queremos agradecerles y recordarles que la información para que si desean de manera voluntaria dar un diezmo y una ofrenda, puedan hacerlo a través de la cuenta bancaria que va a estar apareciendo en la descripción del video. Pues sin más y añadir, me gustaría dejarlos con nuestro hermano Oscar, que nos va a dirigir en un tiempo de adoración y de alabanza. Buenos días, iglesia, bienvenidos sean a un servicio más en línea de nuestra iglesia Renuevo. Qué gusto que estén con nosotros esta mañana. Ya vamos a comenzar nuestro servicio, vamos a cantar unas canciones, reflexionando del amor de Dios, de cuán grande es Dios, para pasar al mensaje del Señor para nuestras vidas. Vamos a orar para cantar. Padre, gracias por que nos permites levantarnos, Dios, y poder escuchar tu palabra a través de este medio, Señor. Gracias porque has sido fiel siempre, aún en estos tiempos difíciles que a todos nos están causando diferentes tipos de problemas. Gracias porque podemos ver tu poder en las personas, ver cómo las usas, Señor. Te rogamos por esta confianza en ti, porque podamos permanecer en ti, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra. Queremos alabarte con toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién como el Señor Dios
se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Acerca de cómo eres tú y escucho tu dulce voz en la noche. En mi soledad tú me dices que te agradas de mí, que nunca me dejarás. Eres mi buen Padre, así eres tú. Eres tú y soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. He visto a muchos buscando respuestas en cada lugar y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres mi buen Padre, si eres tú, eres tú, eres tú y soy amado por ti. Es quien soy yo. Es quien soy yo, es quien soy yo. Tus caminos perfectos son, tus caminos perfectos son, tus caminos perfectos son para mí. Tus caminos perfectos son, tus caminos perfectos son, tus caminos perfectos son para mí. Tu amor es innegable y no lo puedo expresar, y tu paz es inexplicable, imposible de entender, y me llamas a ir más profundo y me llamas a ir más profundo y me llamas a ir más profundo en tu amor, en tu amor. Eres mi buen Padre, si eres tú, eres tú, eres tú
desierto levantarás, tú siempre brillarás, la oscuridad no prevalecerá. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos, Dios, Cristo te ama.
más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Padre, te damos gracias por permitirnos alabarte con canciones y con nuestras voces, Dios. Queremos también de igual manera alabarte con nuestras vidas, Señor, dándote gloria. Bendice tu palabra, bendice nuestros corazones para recibirla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Aquellos que me conocen saben que una de mis cosas favoritas son las películas o las series. Y una de mis series favoritas de los últimos años es la serie de Chernobyl. Es una serie muy padre. Es acerca del desastre nuclear que ocurrió en Chernobyl en 1986. Pero más que eso, se me hace bien interesante que en esa serie el enfoque es cierto, es alrededor de este evento, de esta catástrofe que sucedió. Pero se enfoca principalmente en la cuestión de la verdad. Y la importancia de la verdad y las consecuencias de no solamente ocultar la verdad, sino no vivir de acuerdo a la verdad o no tomar decisiones de acuerdo a la verdad. Hay una frase casi al final de la serie cuando están dentro de un juicio para determinar qué fue lo que sucedió al explotar el reactor nuclear de esta ciudad. Y me llama mucho la atención la frase que ahora sí que es la frase clave, creo, de toda la serie, y es la siguiente: cada mentira que contamos es una deuda con la verdad. Tarde o temprano hay que pagarla. Hoy vamos a hablar acerca de algo bien importante, y así como esta frase se dijo en un juicio, hoy vamos a ver el juicio de Jesús. El juicio de Jesús. Y vamos a ver una pregunta bien importante y una pregunta que me gustaría que te hicieras, que todos nosotros nos hiciéramos. La pregunta con la que se enfrentaron las personas que estaban enjuiciando a Jesús es: ¿qué vamos a hacer con Jesús? Y quiero que te hagas esta pregunta tú: ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué harás con Jesús? Y tal vez me gustaría hacértelo de una manera más universal. Si es que a lo mejor tú que nos estás escuchando todavía no crees en Jesús, o estás escuchando solamente por curiosidad o para investigar o simplemente ver de qué se trata todo esto. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con la verdad? Una vez que sabes cuál es la verdad, ¿qué haces con ella o qué vas a hacer con ella?
Ese es el tema y ese es, de hecho es el título del mensaje. ¿Qué harás con Jesús? Y vamos a estar leyendo Juan capítulo 18 y la última mitad del capítulo 18 y vamos a leer también la primera mitad del capítulo 19. Y ahí va a estar enfocado nuestro mensaje de esta mañana. Y me gustaría que nos acercáramos a este mensaje con un corazón abierto, con una mente abierta para analizarnos personalmente acerca de esta pregunta y ver de una manera profunda y detallada qué es lo que está sucediendo. Creo que ese es uno de los pasajes más profundos y que hay muchas más cosas de las que se ven a simple vista y hay tantas cosas que la verdad no voy a poder cubrir todo. Voy a enfocarme solamente en un aspecto de este juicio en contra de Jesús, pero creo que nos va a ayudar a entender la profundidad de, de lo que significó el enjuiciar a Jesús o este juicio de Jesús. A través de este mensaje vamos a enfocarnos en 3 personas o personajes o grupos de personas que nos ayudarán a comprender el tema y a verlo desde una perspectiva que podamos aplicarla a nuestras vidas. En este juicio, Jesús, vamos a ver principalmente a un grupo de personas y a 2 personas en relación a Jesús siendo enjuiciado. Los primeros son los líderes judíos. Vamos a ver qué hicieron ellos y qué nos revela acerca de ellos y de nosotros. Vamos a ver a Poncio Pilato, qué es lo que él hizo y qué es lo que entonces sus acciones nos revelan acerca de él y acerca de nosotros también o de ti. Y finalmente vamos a ver a un personaje que tal vez puede pasar desapercibido y me gustaría dejarlo como sorpresa para el final. Así que vamos a comenzar con este mensaje y vamos a leer Juan capítulo 18 del 28 al 32 y vamos a enfocarnos en qué es lo que hacen los líderes judíos y qué es lo que podemos aprender de todo esto. Juan capítulo 18 versículos del 28 al 32. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. Caifás era el sumo sacerdote en ese tiempo, uno de los principales líderes judíos, y el primer juicio o la primera parte del juicio de Jesús, un juicio entre comillas, se realizó en la casa de esta persona. Sin embargo, Juan no se enfoca tanto en este aspecto, sino que se enfoca más en lo que sucedió después. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Iba a morir crucificado, no apedreado como hubiera sido si los judíos hubieran tenido libertad para ejecutar a una persona. Sin embargo, no era así. Ok, los judíos, cuando comenzamos a ver lo que los líderes judíos comienzan a hacer con tal de deshacerse de Jesús, encontramos esto que yo le llamo, para motivos de este mensaje, una religión superficial. No toda la religión es mala. Lo que es malo y condenable y que Jesús siempre habló en contra es la religión superficial. Es bien interesante este pasaje porque si se dan cuenta, están en el tiempo de la Pascua, que era una celebración, una festividad nacional judía. Entonces todos los hombres debían participar de la Pascua. Y nos dice aquí que era en este tiempo en que estaban realizando todo este proceso de enjuiciar a Jesús. Entonces llevaron a Jesús a casa del gobernador romano en esa provincia. Y nos dice el versículo que no entraron a su casa porque no querían contaminarse para poder participar de la festividad que era la Pascua. Y es bien interesante porque estos hombres estaban más preocupados por contaminarse ritualmente y poder participar de una festividad que lo que estaban preocupados por mentir, por torcer la verdad, por ser injustos, por ser corruptos y por asesinar a un hombre inocente. Estaban más preocupados por lo externo que por lo interno. Y a eso vamos a llamarle en este mensaje un cristianismo ritual. Ya,
obviamente ellos eran judíos, pero nosotros podemos, cuando lo vemos todavía en nuestro tiempo, vemos todavía en nuestro tiempo esta tendencia a enfocarnos más en las cuestiones externas, en los rituales, en las liturgias, en las reglas, en las normas, en las costumbres, en los programas, y no enfocarnos en el carácter, en los pecados que tienen que ver con el carácter. Muchas personas, esto no solamente es un problema de los cristianos, es un problema de todo el mundo, y lo vemos en el cristianismo, y me gustaría en este momento enfocarme en los cristianos, hermanos, ustedes que me están escuchando. En ocasiones le damos más importancia a los rituales que al carácter. Es decir, le damos más importancia a cuestiones externas, en cosas que hacemos, más que importancia al carácter, aquello que somos, aquello que sale desde adentro. Y como les digo, vamos a llamar a esto un cristianismo ritual. Hay personas, y déjenme poner algunos ejemplos, ¿sí? Hay personas que regañan a sus hijos por masticar chicle dentro del templo, pero que no sienten la misma indignación cuando hablan de personas a sus espaldas en sus casas. Hablan de otros hermanos, de otras hermanas, y hablan de otras personas, y no sienten la misma indignación que sienten cuando ven al niño masticar chicle en el templo. Hay personas que se molestan porque el de la batería trae gorra, pero no sienten ninguna molestia al dar mordidas o hacer trámites chuecos, o participar de alguna manera en la corrupción o decir mentiras. Hay personas que adornan sus oraciones y las extienden en público, pero que no oran más de 3 minutos en su habitación. Yo crecí, comentaba tal vez desde hace algunas semanas también que enseñaba, que muchas veces crecemos en este cristianismo donde los lugares, no sé si se han dado cuenta que hay lugares que consideramos más sagrados. Es bien interesante porque hay cosas que no haríamos dentro del templo, pero que las hacemos sin ningún problema fuera del templo, fuera de la iglesia, ¿no? Como decimos. Y hay como que esta mentalidad de que hay lugares que son especiales y que si haces cosas en esos lugares es mucho peor que hacerlas fuera del lugar. Y eso es un cristianismo ritual. Es un cristianismo que está más preocupado por lo externo que por lo interno. Y vemos este ejemplo en los fariseos. Estaban más preocupados por mantenerse ritualmente puros, sin contaminarse, y participar de una festividad nacional, que lo que estaban preocupados por lo que estaban haciendo. Estaban tomando a un hombre inocente y lo estaban enjuiciando porque querían matarlo. Querían matar a Jesús. Jesús señaló y reprobó ese tipo de comportamiento. Es por eso que los líderes judíos lo odiaban. Y por eso se sentían amenazados por su mensaje. Porque Jesús, el mensaje de Jesús y su vida ponía al descubierto esto que ellos estaban haciendo. El mensaje de Jesús puso al descubierto que era mucho más importante la justicia y el amor al prójimo que el cumplir con todas estas cuestiones externas y rituales. Es por eso que ellos se sentían amenazados, porque Jesús estaba cambiando el corazón de las personas. Esta perspectiva de que es más importante cumplir con algo que amar a alguien. Es más importante el amor al prójimo. Jesús señaló todo esto y por eso querían matarlo. Sigamos leyendo lo que ellos hicieron durante todo este juicio. Estamos hablando de los líderes judíos que querían matar a Jesús. Vamos a leer Juan capítulo 19, versículos del 5 al 16. Juan 19, del 5 al 16. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, después de que lo habían azotado. Y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: crucifícanlo, crucifícanlo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada El Empedrado, en hebreo Gábata.
Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban. Crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron, a gritos, los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Los líderes judíos sabían cómo funcionaban las cosas. Como les digo, eran expertos en todo esto que tiene que ver con lo externo. Eran expertos en todo lo que tiene que ver con rituales. Eran expertos con todo lo que tiene que ver con política. Conocían la dinámica política romana. Ellos conocían el historial de Pilato, sabían que no tenía una buena relación con los judíos y sabían que su posición estaba muy debilitada. Sabían qué botones debían presionar para forzar a Pilato a tomar una decisión. Sabían que Pilato estaba sobre hielo muy delgado debido a ciertos conflictos pasados que habían ocurrido. Y Pilato sabía que si no cumplía con las exigencias de los judíos podía causar una rebeldía, una revuelta. Ellos también podían quejarse contra el César, contra el emperador romano, y Pilato podría perder su posición. Los judíos también afirmaron, y eso es bien interesante, lo primero es la parte de la manipulación, lo segundo es esta parte de cómo ellos eran inconsistentes o si comprometían sus creencias realmente, porque en la mente judía el único rey era Dios. Ellos tomaban a Dios como su único rey. Sin embargo, aquí están diciendo, Jesús, cuando Pilato les dice, no quieren que libere a su rey, Jesús, y ellos dicen, nuestro único rey es el César. Y eso demuestra qué tan lejos ellos estaban dispuestos a llegar con tal de deshacerse de Jesús. Esto muestra el nivel de orgullo y el nivel de manipulación y qué tanto estaban dispuestos a comprometer sus propias creencias y su propia imagen con tal de lograr lo que ellos querían. Cuando nos enfrentamos con la verdad, nosotros somos los que salimos juzgados. Me gustaría que si con algo te vas esta mañana de este mensaje, es con esto, con esta idea de que cuando tratamos de poner a la verdad en juicio, nosotros somos los únicos que salimos juzgados. ¿Por qué digo esto? En estos pasajes Jesús va a decir de sí mismo, yo vine a dar testimonio de la verdad. Y no solamente eso, sino que Jesús es la verdad. Lo interesante de este pasaje, de esto que estamos estudiando, es que Jesús es el que está en juicio. Sin embargo, cuando ellos pusieron en juicio a Jesús, lo que en realidad salió a la luz son las verdaderas motivaciones de las personas enjuiciando a Jesús. A esto me refiero que cuando nos enfrentamos con la verdad o cuando tratamos de poner la verdad en juicio, nosotros somos los que salimos juzgados. Nuestras motivaciones son las que salen a la luz. Nuestras intenciones son las que salen a la luz. Nuestros pecados son los que salen a la luz. Cuando tratamos de deshacernos de la verdad, cuando tratamos de silenciar la verdad, y estoy hablando acerca de Jesús. Vamos a verlo esto poco a poco para poder comprender un poco más esta frase. Estamos viendo el juicio de Jesús, como les digo, sin embargo, lo que está saliendo a la luz no son los crímenes de Jesús porque Jesús era inocente. Lo que está saliendo a la luz son las intenciones y los pecados de aquellas personas que están enjuiciando a Jesús. Así que cuando te enfrentas a Jesús o cuando te enfrentas a la verdad, ¿cómo respondes? Puedes responder como los líderes judíos, rechazando la verdad y queriendo destruirla, queriendo apagar la verdad. O puedes dejar que la verdad te cambie a ti. La pregunta es, ¿qué harás con Jesús? Y estoy hablando a cristianos, estoy hablando a cada uno de nosotros, porque eso es lo que nos puede suceder a nosotros, hermanos. Llegar a un cristianismo ritual, donde lo más importante es lo externo, donde lo más importante es cumplir con todos los requerimientos, ¿no? Con todo lo que hace un cristiano. Porque a veces podemos enfocarnos más en ir a la iglesia, en no faltar a la iglesia, en dar el diezmo, en dar la ofrenda. Podemos enfocarnos en
en lo que hacemos dentro de la iglesia, en la liturgia, en los programas, en el ministerio, en todas las cosas. Podemos estar cumpliendo con todo. Pero déjame decirte que Dios está interesado y Dios está preocupado con tu carácter, con quién eres, con lo que hay realmente en tu corazón. Y déjame decirte que una de las peores tragedias es que como cristianos podemos caer en esto mismo. Precisamente, y muchas veces quienes tenemos más tiempo, quienes tenemos más tiempo a veces podemos caer en esto. Porque sabemos cómo se ve un cristiano, podemos cumplir con todas esas cosas externas, pero olvidarnos del carácter. Así que no caigamos en este cristianismo ritual. Y una manera de no caer en eso es dejando que Jesús constantemente, o exponiéndonos constantemente a la verdad. Y dejando que Jesús constantemente nos desafíe y desafíe nuestro cristianismo. Que desafíe la manera en la que hacemos las cosas, que desafíe la manera en la que pensamos. Y constantemente estar en comunión con Jesús y dejar que Él nos desafíe. Así que, ¿qué harás con la verdad? ¿Intentarás apagarla o vas a dejar que te cambie? ¿O vas a ponerte de acuerdo? Y vamos a hablar de esta conclusión un poco más, de hecho al final, ¿no? Obviamente. Vamos ahora a hablar acerca de otra persona o de este otro personaje que se enfrentó a Jesús o que se enfrentó a la verdad y que estaba enjuiciando a Jesús. Este personaje es Poncio Pilato. Esta persona es Poncio Pilato, un gobernador romano puesto a cargo de esta provincia. Lo que sucedía es que Roma le brindaba a los pueblos, en este caso como al pueblo judío, tenían cierta autonomía política, porque era la manera en la que operaba Roma, les daba cierta autonomía. Sin embargo, había ciertas cosas que todavía estaban debajo de la autoridad romana, y en este caso hay un gobernador, que es Poncio Pilato, un gobernador romano, y una de las cosas que los judíos no podían hacer por sí mismos era ejecutar a alguien o dictar una condena de muerte para alguien. Entonces por eso lo traen ante Poncio Pilato y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a leer Juan capítulo 18, versículos del 29 al 40. Juan 18 del 29 al 40. Por eso Pilato, el gobernador, salió donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen en contra de este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar a su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso soy yo judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese hombre no. Queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente, un revolucionario. Entonces, vemos ahora la responsabilidad o lo que Pilato hace en relación a Jesús. Lo llevan a su puerta. Los judíos estaban, como decía, estaban bajo la autoridad de Roma y el único gobierno que podía dictar condena de muerte era Roma. Entonces, por eso lo llevan con el gobernador romano, que en este caso era Poncio Pilato. Así que Pilato se encuentra ahora en medio de esta circunstancia, en medio de esta discusión o de este juicio. Y ahora se enfrenta con la decisión de qué hacer con Jesús.
Y así es como muchas personas se enfrentan por primera vez a Jesús o conocen por primera vez a Jesús. Alguien lo trae ante ellos y ahora tienen que decidir qué vas a hacer con Jesús. A lo mejor alguien te habló de Jesús. A lo mejor fue un amigo de tu escuela, a lo mejor un compañero del trabajo, a lo mejor alguien de tu familia, pero a lo mejor en algún momento de nuestra vida alguien trae a Jesús y nos lo presenta. Así como trajeron a Jesús ante Poncio Pilato y él ahora tiene que decidir qué va a hacer con Jesús. Y a lo mejor a ti alguien te habló de Jesús. O a lo mejor este video es la primera vez que estás escuchando intencionalmente o un poco de una manera más profunda acerca de Jesús. Y yo te voy a desafiar a enfrentarte a esta pregunta. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Ahora Jesús está frente a ti. Tú tienes que tomar una decisión. Tienes que tratar con Él. Tienes que decidir quién es Jesús para ti. Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué tengo que decidir eso? No, no es algo que tengo que decidir. Déjame decirte algo, toda persona tiene que decidir qué hacer con Jesús. No solamente porque Jesús es el Hijo de Dios o afirmó ser el Hijo de Dios, sino porque Jesús afirmó algo más universal, por así decirlo. Jesús afirmó ser la verdad. Jesús afirmó ser la verdad. Con esto no me refiero a que Jesús afirmó tener la verdad, no. Muchas personas en la historia han hecho eso. Jesús no solamente afirmó tener la verdad, Jesús afirmó ser la verdad. Y esa es una razón por la que tenemos que considerar que el asunto de Jesús es importante para toda persona. Y en algún punto de nuestra vida tenemos que decidir qué vamos a hacer con Él. ¿Quién es este Jesús realmente? Si Él afirmó lo que dice ser, si él es realmente quien afirmó ser, tenemos que tomar una postura al respecto. Y Jesús también, otra razón por la cual considerar esta pregunta es porque Jesús no solamente dijo estas cosas, no solamente afirmó ser estas cosas, Jesús también demostró que era quien dijo ser. A lo largo del Evangelio de Juan, de este Evangelio que estamos estudiando, y de los otros evangelios, se nos habla acerca de los milagros que Jesús hizo. Pero Juan es especial, porque Juan llama a los milagros de Jesús señales, porque no eran solamente cosas sorprendentes que él hacía para deslumbrar a las personas. Cada milagro era una señal. Cada milagro hablaba acerca de algo que Jesús era. Y lo hemos hablado antes. Jesús dijo ser la resurrección y la vida, y después de eso resucita a Lázaro. Jesús alimentó a 5,000 personas y después dice, yo soy el pan de vida. Cada milagro de Jesús no solamente era un hecho extraordinario, también era una señal, era algo que hablaba acerca de su naturaleza realmente. Jesús demostró, tenemos ante nosotros la Biblia, tenemos los evangelios, tenemos documentos que personas que estuvieron con Jesús escribieron, porque consideraron que era importante y que era de suma importancia para toda persona en el mundo conocer quién es Jesús. Y no solamente quién es, sino lo que hizo. Y las señales que hizo para probarlo. Y lo que pasaría después cuando Jesús muere en la cruz y resucita al tercer día. Tenemos estos documentos. Y tenemos este mensaje que ha circulado desde hace miles de años. Y tenemos que considerar quién es Jesús. Y tienes que pensar qué vas a hacer con Jesús. ¿Qué harás con Jesús? Mi desafío no es que aceptes ciegamente a Jesús. Mi desafío es que de hecho, de manera intencional, comiences a buscar a Jesús. Y que te preguntes quién es. Y a lo mejor puedes seguir el ejemplo de Pilato. ¿Qué es lo que hace Pilato cuando se enfrenta o cuando es metido en todo este rollo de enjuiciar a Jesús? Lo primero que hace es cuestionarlo, entrevistarlo. Y la primera pregunta que Pilato hace es, ¿eres tú rey de los judíos? Pilato comienza preguntando esto, preguntando algo que él escuchó acerca de Jesús. Y probablemente esa era una de las cosas que le causaba a Pilato más controversia o conflicto en su mente acerca de Jesús, que se proclamaba rey o que las personas estaban diciendo que Jesús era rey. Y es así con muchas personas. Muchas personas solamente conocen de Jesús lo que han escuchado de otros o lo que han escuchado de otras personas.
Lo más probable es que tengas muchas ideas preconcebidas acerca de quién es Jesús. Y lo más probable es que no sean ideas acertadas, pero que simplemente las aceptaste porque a lo mejor alguien que tú consideras como una autoridad lo dijo. O porque simplemente no estás de acuerdo con muchas cosas del cristianismo y esos argumentos simplemente te ayudaron a afirmar tu postura acerca del cristianismo. Pero mi desafío sería, ¿por qué no haces tu propia investigación? O ¿por qué no buscas por tu cuenta conocer realmente quién es Jesús? Y hacer tus propias preguntas. Aquellas preguntas que son importantes para ti. Jesús contesta, mi reino no es de este mundo. Jesús le demostró a Pilato que lo que había escuchado, sus preocupaciones acerca de este reino que él pensaba que Jesús tenía, no eran ciertas. Y Jesús le dijo, si mi reino fuera terrenal, si mi reino fuera el que tú piensas que yo proclamo, habría personas ya causando una revolución para no entregarme a los líderes judíos. Pero Jesús especifica y le dice a Pilato, realmente lo que vine a hacer es que vine a dar testimonio de la verdad. Y en esta conversación, como yo pienso que pasa siempre que comenzamos una conversación con Dios, Dios comienza a responder preguntas que nosotros no hicimos, pero que debimos haber hecho. Comienza a guiarnos a lo que son las respuestas importantes, que realmente van a causar un cambio en nuestras vidas y que realmente nos van a ayudar a conocer quién realmente es Jesús. Y finalmente, Pilato termina este primer cuestionario o primera entrevista con Jesús preguntando, ¿qué es la verdad? Y probablemente Pilato dijo esto de una manera sarcástica o de una manera irónica. Pero las acciones que vinieron después de parte de Pilato demuestran su verdadera posición acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? Pilato estaba plenamente, piensa en esto, es bien interesante porque Pilato estaba plenamente convencido de que Jesús no había cometido ningún delito. La pregunta es, ¿por qué no lo pone en libertad? Si esa es la verdad, ¿por qué no actúa en base a la verdad y lo deja libre? Y la realidad es esto, es que la verdad no era suficiente para Pilato. Había muchas otras cosas en juego. Estaba el conflicto político y su mala reputación con el pueblo judío. Su posición ya estaba debilitada por cosas que habían sucedido antes. Y puede que sus deseos de liberar a Jesús hayan sido sinceros, pero no eran suficientes. Habría otras cosas que impedirían que Pilato actuara en base a la verdad. Y probablemente por eso hace esta pregunta de esta manera, ¿qué es la verdad? Como diciendo, ¿qué tan importante es la verdad? ¿O qué importa la verdad? Si lo que en ese momento, la decisión que él tomó no estuvo basada en la verdad. Estuvo basada en las preocupaciones, en la preocupación de perder su puesto. Pilato intenta liberar a Jesús a través de una decisión a medias. Había una tradición de poner en libertad a un preso que el pueblo escogiera, y Pilato esperaba que las mismas personas escogieran a Jesús para ser liberado, pero no sucede de esa manera. Pilato también intentó persuadir al pueblo a través de la compasión. Mandó azotar a Jesús y fue azotado. Y después de eso lo trajo frente a la multitud, esperando probablemente a que la multitud, al ver a Jesús lastimado y destruido, con una corona de espinas en su cabeza, a lo mejor la multitud pudiera decir, ok, libéralo, ya estamos conformes, pero no sucedió de esa manera. Leamos los versículos, Juan 19 del 7 al 11. Juan 19 del 7 al 11. Los líderes judíos respondieron, según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene mayor pecado. Vemos aquí cómo Pilato intenta buscar otra manera de cómo él puede liberar a Jesús y comienza a preguntarle acerca de su procedencia, acerca de dónde viene. Y Jesús no responde. Y después Pilato dice esta famosa frase, ¿no? De que
¿Acaso no sabes, Jesús, que yo tengo el poder para ponerte en libertad o tengo el poder para crucificarte? Y Jesús le responde, ¿sabes qué, Pilato? No tendrías ninguna autoridad si no te hubiera sido dada desde lo alto, desde el cielo. Si mi Padre no te hubiera dado autoridad, no tendrías esta autoridad sobre mí. Y es bien padre que Jesús sabe que aún a pesar de estar en las manos de los hombres, Él nunca deja de estar en las manos de Dios. Y es algo que tenemos que recordar. Este es un paréntesis. Recordar esto. Cuando te sientas que estás a la deriva o que estás a la deriva a la voluntad de otras personas, cuando sientes que estás en las manos de los hombres, nunca te olvides que realmente nunca dejas de estar en las manos de Dios. Y eso es lo que Jesús sabía. Sabía que eso era parte del propósito de Dios. Pilato sabe la libertad, pero al final eso no tiene relevancia, porque su vida gira alrededor del poder. Muchas personas que rechazan a Jesús, no rechazan a Jesús porque están escogiendo la verdad. Es porque están escogiendo aquella otra cosa sobre lo cual su vida gira. Vemos el ejemplo en Pilato y podemos comprender que es un ejemplo en muchas personas. Muchas personas rechazan a Jesús al considerar las implicaciones para sus vidas de aceptar a Jesús. Muchas personas rechazan a Jesús bajo la bandera de la razón y del sentido común, pero la verdad es que lo rechazan porque amenaza su estilo de vida. Porque lo que Jesús nos pide es recibirlo no solamente como un Salvador, sino como un Señor. Y la circunstancia de Pilato es una circunstancia compleja. Así como a lo mejor tu circunstancia es una circunstancia compleja. Cuando consideras a lo mejor creer, piensas en todas las implicaciones. Y piensas a lo mejor en lo que tú piensas a lo mejor que va a cambiar en tu vida, o que vas a tener que dejar, o que vas a tener que renunciar, en las consecuencias de tomar esta decisión por Jesús. Es compleja. Pero tienes que contestar la pregunta, ¿qué vas a hacer con Jesús? Y dejemos a un lado a lo mejor a Jesús. Hablemos de algo, un concepto a lo mejor como decíamos antes, un poco más universal. Cuando tienes delante de ti la verdad, cuando tienes delante de ti una situación y tú sabes la verdad, la pregunta es, ¿qué haces con esa verdad? ¿Actúas siempre en base a la verdad? ¿O hay otra cosa que prefieres? ¿O hay otra cosa que decides? Muchas personas rechazan la verdad o no actúan en base a la verdad. A veces preferimos la corrupción, o la injusticia, o la mentira, o la manipulación. A veces pensamos que somos personas muy racionales y pensamos que somos personas... Es bien extraño porque a veces usamos la razón o decimos que es el sentido común la razón por la cual rechazamos a Jesús, cuando realmente es orgullo. Porque cuando ponemos este ejemplo dejando a un lado a Jesús y viendo solamente la cuestión de la verdad, no siempre actuamos en base a la verdad. Lo cual nos dice que el conocimiento no es lo más alto. Porque una persona puede conocer muchas cosas. Puedes tú saber muchas cosas o podemos conocer todo. Pero eso no significa que siempre vamos a decidir por lo correcto. No significa que siempre nuestras decisiones van a ser en acuerdo con la verdad. Muchas veces escoges otras cosas sobre la verdad. A veces escoges comodidad, a veces escoges placer, a veces escoges poder, a veces escoges belleza. La mayoría de las veces hay otras cosas que escogemos en vez de la verdad. Y si rechazamos algo tan universal como la verdad, ¿cuánto más no vamos a rechazar a aquel que es la verdad, a Jesús? Y digo todo esto porque muchas veces todavía está esta idea presente de que la razón por la cual muchas personas rechazan a Jesús es por la razón, o por el sentido común, o por aquello que es verdad, o por la ciencia, y muchas veces no es cierto. Tenemos que ser sinceros y tenemos que reconocer que la mayoría de las veces que rechazamos a Jesús no es porque estamos comprometidos con la verdad. Es orgullo. Y es porque hay tantas otras cosas en juego, así como veíamos en el ejemplo de Pilato. Hay cosas que sentimos que están siendo amenazadas y queremos conservarlas. Y creer en Jesús desafía nuestra manera de vivir.
y nuestra manera de creer, nuestra manera de ver el mundo. ¿Qué harás con Jesús? Y eso me lleva a la última persona que vamos a ver en esta historia. Y como les digo, es una persona que a lo mejor pasó desapercibido durante todos estos que hemos estado leyendo, pero esa persona es Barrabás. Barrabás. Lo encontramos ahí en Juan 18, versículos del 38 al 40. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente o un revolucionario. Y de hecho, los otros 3 evangelistas también nos dan su propio recuento acerca de Barrabás. En Mateo 27:16 nos dice: ese año había un preso de mala fama, es decir, era famoso, un hombre llamado Barrabás. Marcos también nos cuenta de él, en Marcos 15:7. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. Y Lucas también nos cuenta de él. Casi como en una nota a pie de página nos dice: Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Eso es lo padre de los evangelios, que nos relatan la misma historia. Aquí vemos que los 4 evangelistas hablan acerca de Barrabás. Es bien interesante porque la Biblia no nos dice mucho acerca de Barrabás. Los evangelistas no escriben mucho acerca de Barrabás. De hecho, lo único que está registrado en la Biblia de Barrabás son sus crímenes. Y es algo como que trágico, ¿no? Es lo último que quisieras de tu persona, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a registrar en los libros de historia? ¿Qué vamos a registrar aquí? No, pues queremos que se registren nuestras proezas, las cosas buenas que hicimos, la caridad que hicimos con otras personas. Pero cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que está registrado en la Biblia acerca de Barrabás? Que era un criminal, que era un insurgente y que había matado a alguien. Sin embargo, la vida de Barrabás se ve entrelazada con la vida de Jesús de una manera bien particular. Cuando Pilato intenta liberar a Jesús, permite que los líderes decidan, o que el pueblo decida, a quién quieren que ponga libertad: a Jesús, un hombre inocente, o a Barrabás, un conocido criminal y un asesino. Y desde luego los judíos conocían a Barrabás y lo escogen a él. Porque querían matar a Jesús, dicen: no queremos que liberes a Jesús, danos a Barrabás. Así que un hombre culpable es puesto en libertad y su lugar es ocupado por un hombre inocente, Jesús. Al parecer, Jesús y Barrabás nunca se habían visto antes, y probablemente después de aquel incidente, la única cosa que había en la mente de Barrabás acerca de Jesús era: ese hombre ocupó mi lugar. Ese hombre tomó mi lugar en la cruz. Yo merecía estar ahí y ese Jesús tomó mi lugar. Yo fui liberado y él fue puesto en esa cruz. Esa cruz ya tenía mi nombre. Ya está a mi medida. Y Jesús tomó mi lugar. No conocemos más de la historia de Barrabás, pero este acontecimiento ha dado lugar a diversas historias, algunas personas que han escrito acerca de lo que pudo haber pasado con Barrabás. Y la razón es porque Barrabás es la perfecta imagen de aquellos que hemos creído en Jesús. Porque siendo culpables, fuimos puestos a libertad. Y gracias a que un hombre inocente ocupó nuestro lugar, Jesús tomó nuestra cruz y murió en nuestro lugar. Podemos identificarnos perfectamente con Barrabás como cristianos, porque Jesús tomó nuestro lugar. Porque para que Dios pudiera perdonarnos, el pecado que nosotros cometimos tiene que ser castigado. Eso es la justicia. Lo que nosotros hicimos mal tiene que ser castigado. Y Jesús dijo: yo voy a tomar tu lugar. Yo voy a cargar tu cruz. Yo voy a morir en tu lugar para que tú puedas vivir y ser perdonado. En algún momento de su vida, la razón por la cual Barrabás estaba ahí arrestado es porque en algún momento de su vida sus pecados fueron expuestos y fue capturado.
Y lo arrestaron y estaba ahí esperando su sentencia. Y Barrabás es la única persona en esta historia que es pasiva. Es decir, en el sentido de que no se menciona ninguna acción de su parte. Nada de lo que él hace lo pone en libertad. Así es como funciona el Evangelio, las buenas noticias que conocemos como cristianos. No necesitas nada para acceder a la gracia de Dios. Déjame repetirlo, no necesitas nada para acceder a la gracia de Dios. Se escucha raro para muchos, pero déjenme explicar. Si alguien dice, voy a hacer esto para compensar lo que he hecho y ganarme la gracia de Dios, eso no es gracia, porque te lo estás ganando. Si alguien dice, voy a hacer esto para que Dios entonces tenga que responderme de esta manera, eso no es gracia. Es una transacción. Es como ir a una tienda y pagar por un producto y recibir el costo que tú diste por ese producto. Eso no es gracia. No necesitas nada en el sentido de poder merecer la gracia de Dios, porque de hecho la definición de gracia es un regalo inmerecido. ¿Qué tienes que hacer o qué tienes que ser para poder ser acreedor o ser, como se dice, elegible para la gracia de Dios? Tienes que ser un inmerecedor. Para poder recibir la gracia de Dios, tienes que ser un inmerecedor. ¿No es fantástico? Pero si tienes que decidir qué hacer con Jesús, qué hacer con la verdad. Como decía, en algún momento Barrabás fue arrestado porque sus crímenes salieron a la luz y fue perseguido, arrestado y estaba ahí ahora esperando su condena. Pero podemos preguntarnos, okay, ¿cómo es la manera entonces de que nosotros nos ponemos en el mismo lugar que Barrabás? ¿Cómo nos ponemos ahí, en ese lugar donde podemos encontrar gracia de parte de Dios? La manera en la que nosotros, en la que cualquier persona puede ponerse en ese lugar de Barrabás para encontrar la gracia de Dios, es, yo lo resumiría como confesión. Confesión. Confesión es el acto, y es solamente por ponerle un nombre. Suena muy religioso, pero es simplemente por ponerle un nombre. Confesión es el acto donde tú hablas con Dios y donde tú y Dios tienen una conversación y tú decides entregarte a la voluntad de Dios. Tú decides entrar con Dios a esta conversación. Y confesión es donde nuestros crímenes no son expuestos, sino que nosotros los exponemos voluntariamente. Lo primero, nuestros crímenes no son expuestos, sino que los exponemos voluntariamente a Dios. Le decimos, Señor, eso es lo que he hecho, eso es lo que hice, esto es lo que soy. Y nuestros crímenes son expuestos. Y muchas veces también lo que Dios hace es nos ayuda a reconocer las cosas que están mal en nosotros. La confesión es no tratar de justificarnos, sino que nos ponemos de acuerdo con Dios, dejamos que la verdad nos diga lo que es verdad de nosotros. Nos ponemos de acuerdo con Dios. Eso es parte bien importante de la confesión. No tratamos de justificarnos, sino que dejamos que Dios nos diga qué es la verdad. No tratamos de negociar. No tratamos de negociar una solución. No tratamos de negociar una salida, sino que nos ofrecemos a la voluntad de Dios. Le decimos, Señor, ok, aquí estoy y me expongo a que tú hagas conmigo lo que tú desees. En la confesión no tratamos de comprobar nuestra inocencia, sino que es donde reconocemos nuestra culpa. En la confesión no tratamos de decirle, Señor, hice esto, pero mira, también hice estas otras cosas buenas. No es donde tratamos de comprobar nuestra inocencia, es donde reconocemos nuestra culpa, porque recuerda, lo único que necesitas para ser elegible para la gracia de Dios es saber que no mereces y estar en una posición donde no mereces. Y cuando estamos ahí delante de Dios, cuando estamos delante de quien es la verdad, sin excusas, sino solo honestidad y humildad, es ahí donde como Barrabás, sin hacer nada, sin decir nada,
Jesús nos dice, voy a tomar tu lugar. Voy a tomar tu lugar. Y es este punto donde creo que muchas personas tienen una idea equivocada acerca de quién es Jesús o de cómo Jesús trata con personas pecadoras. Porque si te das cuenta, la única persona en esta historia cuyos crímenes son aceptados por todos los demás es Barrabás. La persona sentenciada a condena de muerte es Barrabás. La persona por la que nadie daría ningún peso es Barrabás. Aquí está Jesús diciendo, yo voy a morir en tu lugar. Y eso es lo que Jesús hace en cuestión espiritual con cada persona que se pone en el mismo lugar que Barrabás, diciendo, aquí estoy, Dios. Tú eres la verdad. No voy a justificarme, no voy a tratar de compensar, no voy a negociar contigo. Tú eres la verdad, tú sabes, tú conoces todo, tú conoces mi vida, tú conoces todo lo que he hecho. Y simplemente estoy aquí para ponerme de acuerdo contigo, porque tú eres la verdad. Y cuando estamos en ese lugar, como decía, desnudos, en la posición de Barrabás, Jesús nos dice, yo voy a tomar tu lugar. Y yo te invito a hacer eso con Jesús. Yo te invito a hacer eso con la verdad. A ponerte delante de Jesús y confesar, platicar con Él, comenzar esta conversación donde tú dejas que Él te diga quién eres y quién es Él y cuál es la verdad. Y que tú reconoces, que te pones de acuerdo con Jesús y tú le dices, sí, Señor, todo lo que tú dices es cierto y ahora simplemente me entrego en tus manos. Y déjame decirte algo, Jesús fue a esa cruz. Jesús tomó tu lugar. Jesús no solamente tomó el lugar de Barrabás, tomó el lugar de cada persona que ha decidido creer en Él. Y Jesús cargó en sus hombros nuestros pecados, cargó en sus cuerpos nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Jesús ocupó nuestro lugar. La siguiente vez que veas una cruz, que recuerdes lo que sucedió en ese momento, puedes pensar, Jesús tomó mi lugar. Yo debía estar ahí, pero Jesús tomó mi lugar. Esas son las buenas noticias. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Y ese es el evangelio que nos libera para poder vivir vidas diferentes. Así que tienes esta decisión, ¿qué vas a hacer con Jesús? Y espero que tomes la decisión o que tomes la actitud de ponerte en el mismo lugar que Barrabás. Y puedes hacerlo en este día, puedes hacerlo en la privacidad de tu casa, de tu cuarto, y comenzar una relación con Dios. Déjame orar por ti, déjame orar para terminar con ese servicio, con este mensaje. Señor, te doy gracias por tu palabra, Padre, por las buenas noticias que tenemos en ti. Y te doy gracias, Señor, porque tú has tomado nuestro lugar, porque tú nos has dado perdón. Y porque gracias a que no merecemos nada, Señor, somos elegibles para tu gracia. Ese regalo inmerecido de tu perdón y de tu amor. Ese regalo inmerecido de Jesús muriendo por nosotros en la cruz. Y te damos gracias por todo. Te pido por cada persona que en este momento está pues luchando en su corazón o considerando la oportunidad de creer en Jesús. Que está considerando el desafío de confesar, de exponerse a la verdad, de exponerse a Jesús y salir perdonado. Y te doy gracias por todo eso, Señor. Y te pido que tú nos sigas bendiciendo y que nos sigas permitiendo compartir este mismo mensaje con otras personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, haberte conectado, y espero que Dios pueda bendecir tu vida en esta semana y que puedas, y si tú eres cristiano, que puedas compartir el evangelio con otras personas. Y no solamente eso, sino que también ser una evidencia de lo que el evangelio hace en nuestras vidas. Así que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.